Hola, muy buenas. En esta píldora de hoy de Excel quería ver cuáles son las especificaciones y los límites que tienen los libros, las hojas de Excel, las celdas, los tipos de formato. Tiene una serie de limitaciones y quería explicaros cuáles son esas limitaciones. Entonces, fijaros que os he dejado una tabla que luego la dejaré en PDF en la descripción del vídeo. Esta tabla nos va a decir qué tipos de características tienen ciertos apartados de Excel y cuál es su límite máximo, ¿vale? Que son preguntas bastante comunes que puedan salir en las oposiciones. Entonces, fijaros, ¿cuántos libros abiertos puedo tener? Pues eso depende de la memoria del equipo, o sea que depende de la memoria que tenga el equipo, pues puedes abrir cientos de libros abiertos. No tiene un límite, ¿vale? Para hacerlos. En el caso de las filas y las columnas de una hoja de cálculo, que esta es una pregunta bastante habitual, ¿cuántos número de filas y columnas tiene la hoja de cálculo? Bueno, tiene 1.048.576 filas y 16.000 columnas. Acordaos que para verlas, simplemente poniéndome en una celda de Excel con control y el cursor de la derecha, me va a llevar hasta la última de las columnas. Acordaos que las columnas no están numeradas, sino que están nombradas con letras, así que la última columna sería XFD, esa es la última de las columnas de Excel. Y por otro lado, las filas con control hacia abajo, control y el cursor de abajo, me va a llevar a la última de las filas, que sería 1.048.576. Esa es la última de las filas de esta hoja de Excel. Para volver a mi celda A1 puedo utilizar control inicio o puedo utilizar control arriba, control derecha o control izquierda, perdón, y aquí ya estaría en la celda A1, ¿vale? Eso es un poco para que os podáis mover. Haré un vídeo, unas píldoras con diferentes tipos de combinaciones de teclas también para que lo podáis ver. Por otro lado, ancho de columna y alto de fila. ¿A qué se refiere con ancho de columna y alto de fila? El ancho de columna solo permite 255 caracteres y el alto de fila 409 puntos. Eso quiere decir que en formato está el ancho de columna, este es el ancho de columna, esto es lo que nos permitiría el ancho de columna, 255 caracteres, y por otro lado, el formato alto de fila nos permitiría un alto de fila de 409 puntos. Ese sería los altos de fila. Eso se hace desde formato, ¿vale? Alto de fila y ancho de columna. Por otro lado, tengo saltos de página. Saltos de página se podrían hacer hasta 1026 en horizontal y vertical. Los saltos de página en las hojas de Excel se utilizan desde el menú Vista, Vista y Ver salto de página. Si me voy a ver salto de página, aquí podré ver estos saltos de página. Cuando se habla de ese límite de saltos de página, se refiere a esta línea discontinua. Bueno, en este caso se ha convertido en continua porque la he movido, pues ese sería un salto de página. ¿Cuántos saltos de página se pueden tener en una hoja de cálculo? Pues ya me lo ha dicho, que es 1026 tipos de salto, ¿vale? Son estas líneas que aparecen cuando nosotros vamos a imprimir, archivo imprimir, y aparecerán estas líneas discontinuas. Esos son saltos de página. Por otro lado, tenemos cuántos caracteres puede contener una celda. Caracteres se refiere a letras. En este caso serían 32.767 caracteres, ¿vale? Y luego habla de caracteres en un encabezado o pie de página. Esto quiere decir que si nosotros queremos ver el encabezado y pie de página, tendremos que entrar en vista y dentro de vista diseño de página. Y está hablando de esto, de encabezados y de pies, ¿vale? Entonces, ¿cuántos caracteres puedo utilizar en esa vista? Pues ya lo he dicho. Em, una vez que tenemos visto dónde se pone el encabezado y el pie de página, ¿vale? El pie de página está aquí abajo, pues esos son los caracteres que nosotros podríamos incluir, ¿vale? En este caso, 255, tanto para el pie como para el encabezado. El número máximo de saltos de línea por celda se refiere a si nosotros tenemos una celda y nosotros estamos escribiendo, por ejemplo, aquí nombre y queremos utilizar un salto de línea, tenemos que hacerlo con Alt Intro. Si le doy a Alt Intro, tendré un salto de línea, ¿vale? Estos apellidos, ¿vale? Alt Intro y utilizaré, por ejemplo, para dirección, Alt Intro para teléfono. Entonces, esto quiere decir que estoy trabajando en la misma celda y esa celda tiene varias líneas, ¿veis? Estas líneas, este salto de línea no se hace con intro, se hace con Alt Intro. Entonces, se refiere a cuántos podemos hacer. Pues se refiere a 253, que es el número máximo de saltos de línea. Por otro lado, voy a quitar esto. Por otro lado, tenemos también otras limitaciones a la hora de trabajar con la hoja de cálculo. En este caso, nos dice,
En hojas de un libro. ¿Cuántas hojas hay o puede haber en un libro? Pues eso depende del límite de la memoria de tu equipo, del ordenador. Así que podemos utilizar miles de hojas mientras la memoria del ordenador lo pueda soportar. Por eso está limitado a la memoria. El valor predeterminado de las hojas es uno, ¿vale? Solo hay una hoja. Cada vez que abrís un nuevo libro de Excel, solo hay una hoja. Yo tengo dos, pero porque he habilitado una nueva hoja. Pero si tú abres un libro de Excel nuevo, archivo nuevo, hoja de libro en blanco, ¿veis? Siempre aparece hoja uno. En las versiones anteriores, muy antiguas, aparecían tres hojas. Pero bueno, con las versiones que nos están pidiendo en las oposiciones, es simplemente una como predeterminada. Más cositas que nos pueden preguntar. ¿Cuántos colores se pueden aplicar en un libro? Los colores se refieren, por ejemplo, al cubo de pintura, ¿vale? El cubo de pintura, o se puede referir al color de letra. En este caso, utilizamos 32 bits. Eso quiere decir que el espectro de colores serían 16 millones de colores, ¿vale? Estos serían los colores que se pueden aplicar en un libro. Vistas con nombre en un libro. Las vistas se refiere a vistas y en este caso se haría con vistas personalizadas, ¿vale? Aquí hay un botón en vistas que es en vistas personalizadas y en este caso lo que nos dice es que en función de la memoria del ordenador. Así que son ilimitadas. ¿Vale? Formatos o estilos de celda distintos, dice 65.490 tipos de formato o estilos de celda. Cuando habla de formato, está diciendo que nosotros le podemos aplicar diferentes tipos de formato a las celdas, con colores, con rellenos, con estilos de celda, que hay un botón aquí que se llama estilos de celda. Bueno, pues eso serían ese número máximo de estilos que se pueden aplicar a una celda distintos. Tipos de fuente, pues aquí nos dice que los tipos de fuente serían 1024 tipos de fuentes globales disponibles, 512 para cada libro, ¿vale? Se refiere a este tipo de fuentes que se pueden aplicar. Por otro lado, también nos dice cuántos formatos de número se pueden aplicar en un libro. Los formatos de número se refiere a estos botones de aquí, donde están los formatos, general, número, moneda, y aquí más formatos de número, se refiere a los tipos de personalización que se pueden hacer, ¿vale? Esos son formatos personalizados. Y nos está diciendo que los formatos que se pueden aplicar serían 200, entre 200 y 250, ¿vale? Según el idioma. Quiere decir que si nosotros utilizamos el español, pues estaríamos limitados a estos valores entre 200 y 250 formatos de número. ¿Cuántos hipervínculos se pueden hacer en una hoja? Bueno, hipervínculo se refiere a que nosotros tengamos en una celda, por ejemplo, en esa celda, y queramos vincular, ¿vale? Con otro libro. Entonces, si yo pongo aquí la palabra otro libro para que lo abra, nosotros podemos hacer aquí un vínculo. Este vínculo se hace desde insertar, insertar vínculos y dentro de vínculos lo puedo directamente pues asociar a otro Excel. Por ejemplo, lo quiero asociar a este Excel. Así que me aparece aquí la mano con un vínculo y nos está diciendo que hipervínculos en una hoja puede haber 65.530 vínculos distintos. Las hojas vinculadas, es decir, si yo vinculo con no libros, sino con otra hoja, pues pueden haber hasta una en función de la memoria. Quiere decir que casi son pues ilimitados, ¿no? Depende de la memoria del ordenador. La escala de zoom se refiere a esta parte de aquí abajo, a la derecha, en la esquinita. Este es el zoom de la hoja. Dice que puede ir, el zoom podría ir hasta 400%, es decir, si yo lo aumento al máximo, el zoom va a 400 y si lo disminuyo al mínimo sería el 10%. ¿Vale? Ese sería el zoom de la hoja. En el cuadrante que os he preparado, que sale de la página de Microsoft, ¿vale? De la página oficial de Microsoft, nos está diciendo que puede ir desde el 10 a 400%. Criterios de ordenación. Dice que se pueden hacer 64 tipos de combinaciones en una única operación. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos una lista de nombre, apellido, dirección, ciudad, bueno, cualquiera de ellas, cuando nosotros ponemos un filtro, datos, filtro, aquí tenemos una serie de ordenaciones, ¿veis? Entonces, estas ordenaciones se refieren a esto que nos está diciendo la tabla de limitaciones de Excel, que sería 64 combinadas en una única operación. Esta ordenación solo se puede hacer de A a Z o de Z a A, pero si nos vamos al botón de ordenar, que está en datos, ordenar, aquí podemos agregar niveles, ¿veis?
Aquí yo tengo que ordenar por la columna, en este caso la columna D, o la columna agrego nivel, columna E, agrego nivel, columna F. Entonces se refiere a este tipo de ordenaciones, ¿vale? Em, Niveles para deshacer. Ya sabéis que es control Z o bien utilizando la herramienta de deshacer. Esta herramienta de deshacer podemos deshacer hasta 100 acciones. ¿Vale? Yo aquí tengo puestas 100 acciones, ¿veis? Estas son las últimas que se pueden hacer, deshacer 100 acciones y ya directamente tendría deshecho todos los pasos que acabo de ir haciéndolo. Pues este sería con niveles de deshacer. Bueno, bastante pregunta, bastante típica que pueden poner en los test. En la hoja 2 he dejado también otro formato que lo voy a poner desde aquí. Voy a sacarlo con el PDF, así lo veis también. Este PDF lo voy a dejar también vinculado para que lo podáis sacar. Bueno, dice cuántos libros abiertos se pueden tener abiertos. Bueno, en este caso, los libros abiertos que se pueden tener es en función de la memoria. Depende de la memoria del ordenador. Cuanto más memoria del ordenador tengas, pues más libros puedes abrir, ¿vale? O sea que es como ilimitado, ¿no? Eh, También, bueno, aquí tenemos la de filas abiertas, esto ya lo he explicado. Y un poquito más abajo os he dejado con respecto a los valores que se pueden escribir dentro de una celda. Precisión numérica quiere decir cuántos dígitos se pueden escribir en Excel. Si nosotros tenemos un número escrito en Excel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por ejemplo, imaginemos que este es este número, entonces Excel lo que hace es convertirme el número en un valor exponencial, ¿veis? Porque como no le cabe el número, pues directamente lo pone en valor exponencial, que es esta más 16, que quiere decir los valores de ceros que tiene este número. Este sería un número. En este caso, fijaros que si lo convierto, no me pone todos los números, me aparecerá directamente con las comas, ¿vale? Aquí lo he puesto en contabilidad para que lo podáis ver y todo lo demás lo rellena de ceros. O sea, una vez que llega al número 15 él no lo escribe. ¿Veis? Me ha escrito, por ejemplo, el 10, el 11, el 12 y a partir del 12 me lo ha rellenado de ceros. O sea, no existe el número siguiente, el 1,3, el 1,4, eso ya no lo considera. Solo considera 15 posiciones de precisión para poder rellenarlo. Y luego, bueno, os he dejado también cuál es el número negativo más bajo permitido. Aquí el número negativo sería -2,225, 1 elevado, bueno, exponente a -308. Esto significa 308 ceros seguidos, para que lo más o menos lo veamos. El número positivo más alto que yo puedo escribir sería también con 308 ceros, o sea que es un número casi inimaginable. Y luego el número positivo más alto permitido serían todo 9 elevado a 307 ceros, es decir, 307 ceros después del número, tanto para el positivo como para el negativo. Y luego, ese es el número positivo más alto para una fórmula, también tiene 308 ceros elevado a, o exponente, eh, tanto para el número positivo como para el número negativo. Bueno, estas son preguntas a lo mejor que son difíciles de que puedan aparecer, pero bueno, siempre existe la posibilidad de que nos lo pongan. Y luego la longitud del contenido de una fórmula. En una fórmula solo se pueden escribir hasta 8.192 caracteres, ¿vale? Estos son los números de caracteres que se pueden escribir en una celda. Luego, la longitud interna de la fórmula, esto se refiere qué tamaño puede haber dentro de una celda. En este caso se mide en bytes, no se mide en un valor numérico. Acordaos que los números bytes se pueden convertir a kilobyte o a megabyte, ¿vale? Si lo dividís entre 1024, para que sepáis exactamente la cantidad o de almacenamiento que tiene una celda en bytes. Rangos seleccionados se refiere a 2048. Cuando habla de rangos, se refiere a que yo puedo seleccionar este rango. Con control puedo seleccionar este rango, este rango, este rango. Así, sí puedo seleccionar distintos tipos de rango. El límite que tiene para, para seleccionar serían, en este caso, 2048 rangos. Argumento es una función 255. Esto sería para una función que yo esté utilizando en Excel. Acordaros que un rango sería, perdón, un argumento de una función sería, si yo utilizo, por ejemplo, la función del sí, esta parte de aquí que pone prueba lógica, punto y coma, valor si verdadero, punto y coma, valor si falso, se llaman argumentos de la función. ¿Vale? Sería la palabra, punto y coma, otra palabra, punto y coma, esos serían argumentos. Esta es la del sí,
Pero si utilizáis, por ejemplo, la de contar punto sí, punto conjunto, por ejemplo, que es otra de las funciones, esta función, aquí tenemos estos rangos de criterios, ¿veis? Rango de criterios uno punto y coma, rango de criterios uno. Y si yo voy poniendo los rangos de criterios, pues aquí los argumentos que yo podría almacenar en esa fórmula, ¿vale? Os lo voy a poner aquí en el PDF, serían hasta 255 argumentos, ¿vale? Y por otro lado nos dice cuántas funciones se pueden anidar. Anidar funciones significa que yo tenga una función como esta, por ejemplo, del contar puntos sí, y aquí delante ponga otra función, por ejemplo, si error. Si yo le pongo si error, paréntesis, estoy aplicándole esta función de si error y luego el contar si conjunto. Y si yo después del contar si conjunto pongo un si, paréntesis, esto se llama anidamiento de funciones. Una función es si error, otra función es contar si conjunto, otra función es el si. Si quiero abrir nuevas funciones, buscar v, por ejemplo, paréntesis, otra función anidada. Así que en los límites que tiene en las especificaciones de Excel, em, lo que nos están diciendo es que solo podemos anidar hasta 64 funciones. Bueno, solo, que son bastantes, pero bueno, que tienen una limitación de 64. Luego tenemos aquí el número de funciones de hoja de cálculo disponible, los números de funciones por cada una de las hojas que podemos hacer, funciones distintas, 341 funciones distintas en la misma hoja, ¿vale? Que son bastantes también. ¿Vale? Con esto quería explicaros un poco cuáles son estos límites que tiene Excel. Esta hoja os la voy a dejar en la descripción del vídeo para que la podáis ver. También tenemos diferentes tipos de límites. En este caso, por ejemplo, podríamos ver cuál es la primera fecha permitida. Acordaos que la primera fecha permitida sería el 1 de enero de 1900. Eso quiere decir que si nosotros tenemos en una celda el número 1, y yo este número uno lo convierto en fecha corta, él me va a poner que la fecha corta es 1 de enero de 1900, que corresponde a ese número uno, que es la primera de las fechas. Y la última de las fechas permitidas sería el 31 de diciembre de 9999. Esta sería la última fecha permitida. Con respecto a las horas, minutos y segundos, ese sería el periodo máximo que puede escribirse, ¿vale? Entre horas, minutos y segundos. Por eso está puesto con dos puntos, ¿vale? Y luego también os había dejado aquí algunas características también que tienen limitaciones. Por ejemplo, cuántas personas pueden abrir el mismo archivo de Excel si este estuviera compartido. Si nosotros tenemos aquí un Excel, sabéis que hay un botón aquí arriba a la derecha que se puede compartir. ¿Vale? Compartir este Excel con otros usuarios. Si yo le digo compartir, aquí yo podría compartirlo con los usuarios que yo tuviera en mi organización. Quiere decir, las comparticiones pueden ser máximas 256 usuarios, ¿vale? Para ese archivo. Luego, los días que se mantiene el historial de cambios, ya sabéis que cuando se abre el Excel online y trabajan varias personas, se van generando diferentes tipos de versiones. Bueno, pues las versiones se mantienen un tiempo, en este caso el tiempo máximo para mantener un archivo de Excel compartido con versiones distintas serían 32.767 días y el valor predeterminado normalmente es 30 días, ¿vale? De compartición. ¿Cuántos libros pueden combinarse a la vez? Bueno, ya lo hemos dicho también arriba. En este caso, se pueden combinar hasta en función de la memoria que tenga el ordenador. ¿Cuántas celdas se pueden resaltar? Serían 32.767 celdas. Resaltar significa que varios usuarios pueden seleccionar varias celdas con la tecla control. ¿Veis? Estas celdas que yo estoy marcando con la tecla control son para resaltar esos tipos de celdas. Entonces el límite que nos dice sería 32.767. Y luego, ¿cuántos colores se puede utilizar para identificar los cambios realizados por diferentes usuarios? Todo esto es para cuando se comparte el Excel. Sería que se pueden utilizar 32 colores distintos si hay 32 usuarios distintos en el mismo Excel, pues cada uno va a tener un color distinto a la hora de que estén trabajando en el mismo Excel a la misma vez, ¿vale? Bueno, esta tabla que la tenéis también, yo la he sacado de la página oficial de Microsoft, simplemente para que lo veáis. Si buscáis en Google especificaciones y límites de la hoja de cálculo, ¿vale? Tenéis aquí la página de Microsoft Support y en este enlace aquí tenéis la tabla que yo os la voy a dejar de todas maneras en PDF para que la podáis descargar.
Yo he cogido directamente los límites un poco más comunes, ¿vale? Porque es verdad que tiene algunos más, pero con esto que os he dicho en este vídeo, yo creo que os puede servir y os puede ayudar. Así que nada, espero que no sean muchos datos, pero por lo menos que tengáis una visión de que estas cosas pueden aparecer en las preguntas que pueden poner en los test y son bastante raras, pero bueno, puede pasar. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Gracias.